Dios les bendiga a todos, hermanos amados en Cristo Jesús. Sea usted nuevamente bendecido, usted y toda su casa. Que Dios en su misericordia permitió que usted y yo estuviéramos hoy casi ya a final de mes, y todavía pues el Señor, bajo su voluntad, mi amado hermano, usted y yo tenemos aliento de vida, tenemos existencia, tenemos abundancia de Dios, amén. Yo siempre he creído que los hijos de Dios tienen que estar así como una esponja, con mucha abundancia de agua, de palabra, de presencia, de unción, amén, de autoridad, de muchas cosas que el Señor nos ha venido facilitando, amén, obteniendo para que nosotros seamos, hermano, no solo guerreros, sino que también podamos ser de aquellos que venzamos, amén, la adversidad de los últimos tiempos. Porque si usted se ha dado cuenta, tenemos que vencer la adversidad del mundo, porque el mundo está cambiando todas sus normas, todas sus leyes, hasta la tierra está cambiando su geografía, amén. Donde hubo agua, ahora hay desierto, donde es desierto, ahora hay agua, donde hubo montaña, amén, ahora es un llano, amén, donde hubo un glaciar, ahora es una montaña, un valle, amén. Entonces es tiempo de aflicción, hermano, es tiempo de ponernos el cinturón, amén, bien apretado, amén, bien puesto, firmes como soldados de Jesucristo. El Señor le bendiga en esta tarde. Vamos a continuar, hermano, con el estudio de los acontecimientos de la línea escatológica de los últimos tiempos. Y tal vez usted se preguntará, hermano Oscar, y tanto leer y tanto explicación, ¿y será necesario para ti o para mí, hermano, saber todo esto? ¿No será que solo es de creer en Dios y seremos salvos? Pues antes de orar quiero decirle algo. Hoy encontré a alguien que yo un día testifiqué, que lo fuimos a visitar a un hospital y en sí estaba muerto, hermano, porque tenía un aparato metido en su boca y respiraba a través de esa máquina. Es una máquina que le impulsa oxígeno para que sus órganos no se mueran, amén. Tenía unos dos meses de estar en coma. Yo le comenté que sus pies y sus manos ya estaban negras, amén. Entonces ya tenían gangrena sus dedos, sus pies. Y lo encontré en la silla de ruedas y me dijo: ¿qué tal? Me dice, ¿cómo estás? ¿Siempre en la iglesia? Yo le digo, sí, siempre en la iglesia. Y estaba otro hombre a la par de él y le dice, se expresa de esta manera, y me tocó, hermano, me tocó mucho lo que él dijo. Dijo, es bien difícil. Dice, creer en Dios es fácil, le dijo él, amén, el que había estado en coma a otra persona que no conocí. Y le estaba diciendo que creer en Dios es fácil, hermano. Pero le digo, mantenerse, dice, creyendo en Dios es lo difícil. Porque yo fui uno, cuando yo caí enfermo y no podía doblar mis rodillas, mi familia dice que lo tomaba de los brazos y lo arrodillaba a la fuerza. Le dijo, no, tenés que arrodillarte aunque sea a la fuerza y clamarle a Dios por tu vida. Y dice que él, cuando no podía y le dolía y lo forzaban a doblar sus rodillas, él le decía a Dios que si él lo sanaba, él lo iba a buscar. Amén. Y él mismo dijo, se lo estaba contando a la otra persona, dice, pero se me olvidó, dice, se me fue olvidando, dice. Amén. Entonces, hermano, así está lleno en las iglesias. Dios ha hecho cosas con tu vida, pero se nos olvida muchas veces. Ahora te invito a que tú y yo retengamos, hermano, tal vez no todo lo que hemos estado estudiando, amén,
pero nuestra alma está saciada, tiene hambre y nosotros la saciamos a través de la bendita palabra de Dios. Lo invito a que ore conmigo juntos, unánimes. Le vamos a dar gracias al Señor. Gracias, Padre, en esta hora una vez más por traerme delante de tu presencia, Señor. Señor, cada día sé y creo que hay una mano sobre cada una de nuestras vidas. De todo aquel que ha creído, de todo aquel que ha confesado, de todo aquel que aún permanece en pie delante de ti. Yo creo, Señor, que hay una mano poderosa que nos sustenta, que nos levanta, que nos cuida, que nos guarda, que nos protege. Aparte, Señor, del vallado de ángeles, Señor, que acampan alrededor de aquel que te ha creído, aquel que ha guardado su fe, aquel, Señor, Padre, que se humilla ante tu presencia, aquel, Señor, que se presenta y dice, Señor, heme aquí, aún sigo pecando, pero, Señor, seguiré hasta el final. Padre, gracias una vez más por mis hermanos que están aquí conmigo. Guarda, Señor, a los que no han podido venir hasta el día de hoy, Señor, a donde se encuentren, Señor. Esa mano poderosa los guarde, los cuide, Señor, Padre, y los libre de cualquier, Padre, necesidad, de cualquier tentación, de cualquier peligro, de cualquier trampa del enemigo. Señor, hoy, en el nombre de Cristo Jesús, usamos tu nombre, Señor, y clamamos con tu sangre preciosa. Gracias, Señor, por la intención de cada uno en su corazón de seguir este seguimiento de este estudio, Señor. Aquel que esté en su casa, aquel que tenga algún medio, Señor, Padre, para poder estar en sintonía, Señor, vía este medio, Señor, juntamente con nosotros. Padre, esperando la señal, Señor, para que volvamos próximamente, Señor, a estar juntos, reunidos, Señor, como debe de ser, en el orden de Dios, Padre, nuevamente, juntamente con mis hermanos en este lugar. Amén y amén. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, gracias. ¿Cuántos le pueden dar gracias al Señor? ¿Cuántos pueden levantar sus manos y darle gracias? Aleluya. Gracias, Señor. Gracias porque aún tenemos vida. Aún hay esperanza en los hijos de Dios. Gracias te doy, Señor. Gracias, gracias. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea. Aleluya. Vamos a... puede tomar su lugar, hermano. Estamos viendo, hermano, que lo que Cristo dijo. Dice, todo aquel que quiera venir en pos de mí, tome su cruz. Amén. Todo aquel que quiera venir en pos de mí, tome su cruz. Amén. Entonces, la cruz es parte de un sufrimiento. Amén. Es parte, hermano, de un sacrificio. Amén. Entonces, el evangelio, hermano, es sufrido. Amén. Sí, nos gozamos, somos alegres, cantamos alabanzas, pero sufrimos. Por llevar el nombre de Hijo de Dios, sufrimos, padecemos. Entonces, en la primicia hemos visto la iglesia que sufre. Amén. La primicia sufre también, pero sufre por amor. Amén. Pero antes de terminar con la primicia, pues vamos a ver el último número del libro, el número 7, dice, hijo varón arrebatado al cielo. En Apocalipsis 12:5. Cuando lo tenga puede decir amén. Y dice así: y ella dio a luz un hijo varón que regirá, dice, con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Amén. Sabemos que cuando Cristo vuelva vendrá a reinar. Ahí es cuando todo ojo le verá, amén, y dirá, dice, traerá un cinto, amén, que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí es cuando la gente va a decir, este es el que hemos esperado, amén, aleluya. Pero lo que no van a poder entender es que Cristo no viene solo, viene con la iglesia a reinar juntamente con Él. Amén.
Y esto, hermano, no le digo que va a ser de la noche a la mañana. Vamos a leer ahora en la cosecha para que me entienda un poco. Dice así en la cosecha, ya vimos la primicia sufriente, ahora vamos a ver la cosecha que sufre. Y ahí mismo en Apocalipsis 12:1, amén. Vamos a leer 12:1. Y dice así: apareció en el cielo, dice, una gran señal, una mujer vestida, dice, del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Amén. Dice el 5. Lo mismo. Y ella dio a luz un varón, y un hijo varón, que regirá, dice, con vara de hierro, amén, a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para con Dios y dice, para su trono. Amén. Ahora el 6. Y la mujer huyó, dice, al desierto, donde tiene el lugar, dice, preparado por Dios, para que ahí, dice, amén, la sustenten por 1270 días. Amén. Si usted puede ver, no es la misma mujer. Amén. Amén. Es parte de la mujer, pero no es la misma mujer, porque la de Apocalipsis 12:5 es la primicia, la mujer que va a ser arrebatada. Pero esta mujer no va a ser arrebatada, va a ser llevada a un lugar separado y la van a sustentar todavía, quiere decir que la van a seguir moldeando para que ella pueda alcanzar la salvación. Amén. Amén. Aleluya. Ahora vámonos al 14 para que me entienda. Y se le dieron, dice, ahí habla otra vez de la mujer, y se le dieron a la mujer, dice, las 2 alas de la gran águila, para que volase, dice, delante de la serpiente, dice, al desierto, a su lugar, donde es sustentada, dice, oiga lo que dice aquí, un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Amén. El otro sábado, si el Señor me permite, se lo explicaré. Amén. Pero por falta de tiempo y el libro es bastante largo, hermano, que trataré de ser más breve para avanzar. Amén. Pero quiero que vuelva a apuntar este pasaje, Apocalipsis 12:14. Amén. Le dieron, dice, a la mujer 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, dice, a su lugar. Quiere decir que tiene un lugar ya, la cosecha, pero no el lugar que tiene la primicia, es otro lugar. Amén. Donde será sustentada, dice, un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Amén. Y dice el 17, entonces el dragón se llenó de ira contra aquella mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Amén. ¿Quiénes? Las que se habían quedado. Amén. Amén. ¿Quiénes? ¿Por qué? Hermano Oscar, los que se habían quedado, sí. Cristianos, sí. Creyentes, sí. Los que iban a una iglesia, sí. Los que aceptaron a Cristo, sí. Los que leyeron la Biblia, sí. Porque dice, ¿quiénes eran las descendientes de ellos? Los que guardan, dice, los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Más claro, hermano. Amén. Oiga lo que dice el 17. Entonces el dragón, dice, se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la mujer. No contra la mujer, sino contra el resto de la descendencia de esa mujer. Amén. Fueron los que se quedaron. Amén. Los que no se fueron en la primicia, van a llegar en la cosecha, y el que no cumpla con la cosecha llegará al rebusco. Amén. Entonces dice que llegó amén. El resto era, aunque habían guardado los mandamientos de Dios y aunque tenían el testimonio de Jesucristo, no se fueron en la primicia. Entonces, ¿por qué se airó? Yo le voy a preguntar a alguien aquí de mis hermanos. Dice el 17, entonces el dragón se llenó de ira. ¿Por qué se llenó de ira? Amén. ¿Por qué se llenó de ira?
¿Qué hace el enemigo? Le voy a poner un ejemplo. ¿Qué hace el enemigo con un cristiano que conoció al Señor y se apartó y regresó al mundo? ¿Qué hace el enemigo? ¿Ah? Lo mata. Amén. Cae, dice, se le meten 7 demonios más. Amén. Dice, así como el cerdo, dice, vuelve, el perro vuelve a su vómito, dice, y el cerdo, dice, corre al lodo. Así es aquel cristiano que conoció, dice, y se arrepintió y volvió al mundo. Amén. Entonces aquí es donde el enemigo, dice, se pone airado. ¿Por qué? Porque, mire, una parte ya se fue en la primicia. No nos van a encontrar, nos va a buscar. Pero dice, pero me han dicho que se quedó una parte. Entonces dice, voy a ir a hacer guerra contra la otra parte, la otra descendencia que se quedó. Amén. Aleluya. Leamos. Número 2. Dice, Dios la lleva, dice, a un lugar para ser sustentada. Trefo quiere decir, dice, alimentar. ¿Qué es sustentada? Dice, y esta mujer fue llevada, dice, a un lugar para ser sustentada. Quiere decir que fue para ser alimentada, para ser abastecida. ¿Por qué alimentada? Porque no se alimentó bien. Era un cristiano que nunca se llenó. Amén. Aleluya. ¿Se acuerda que un día vimos la gula? ¿Ah? Que come, y después se siente lleno, ya a la media hora tiene más hambre. Amén. Entonces dice así, alimentar, abastecer. Aleluya. Dice familia, amigos, invitados, fieles, doncellas, serán transformados, dice, en sufrimiento, dice, y ahí serán arrebatados. Amén. Dice que esa mujer será llevada a un lugar a ser sustentada, se lo repito, sustentar quiere decir alimentar y abastecer. Aleluya. ¿De qué la van a abastecer? De fe. ¿Sabe cuánto cristiano no tiene fe? Bueno, dicen tener fe, pues, pero no la tienen. ¿Por qué le digo? Porque dice que la fe, cuando no tiene obras, ¿qué es? La fe sin obras, ¿qué es? Es muerta. Por eso un día le dije, cuando Dios venga y te pregunten, ¿tú tuviste fe? Y usted le diga sí, entonces le va a decir, muéstrame tus obras. Porque si no se las muestra, va a decir, entonces está muerta tu fe, estuvo muerta. Venía a la iglesia, leía la Biblia, danzaba, participaba, predicaba, evangelizaba, ¿sí? Pero la fe, porque la fe, hermano, es parte. Amén. Dice que la fe nos hace caminar, dice, con certeza, con convicción. ¿Cuántos cristianos, hermanos, pueden decir, yo tengo certeza y yo tengo convicción? Porque parte de un cristiano es que tiene que tener convicción en quién ha creído. Amén. En el rebusco ya hay peligro de que el dragón en su ira mate la otra parte de la descendencia, que le robe los mandamientos. Como hizo la serpiente con Eva. Muchos cristianos creen, hermano, que Eva un día le dijo a Adán, ¿sabes qué, Adán? Hoy tengo ganas de ir allá por la orilla, allá de la orilla, la frontera con el Edén, con la tierra, que había una frontera, había un límite. Amén. Vamos a andar. Un día se le ocurrió ir a Eva, un día. Amén. Y se le ocurrió y llegó a la orilla entre el Edén y la tierra, y qué casualidad que ahí iba pasando Satanás, que el Señor lo reprenda, y la vio y le dijo, mira Eva, toma esta manzana, y Eva le dijo, ok, dámela, se la comió, y ahí pecó.
Muchos creen eso, pero no, hermano. Eva estaba acostumbrada a andar, así como Adán se señoreaba ella también. Andaba libre en el Edén. Pero Adán, hermano, confiaba en él. ¿Amén? Se confió en la mujer. ¿Amén? Pero un día cuando el Señor me habló, hermano, a mi corazón y me dijo, ¿sabes cuántos miles y miles de años el enemigo, todos los días que miraba a Eva le decía, prueba de este alimento? Prueba, cada vez que la miraba, 1, 2, 1000 años, 2000 años, 3000 años pasaba. Pero llegó un día, él nunca se cansó, y llegó un día donde ella dijo, bueno, voy a tomar la decisión, voy a probarlo. Si me lo encuentro, hoy lo voy a aceptar. No. ¿Sabe cómo convenció el enemigo a Eva? Le dijo, pero ¿por qué no quieres comer esta manzana? Le digo, ¿por qué? ¿Sabes por qué no la puedo comer? Porque Dios me ha dicho que el día en que yo coma de este fruto, yo voy a morir. Y el enemigo se rió. Le dijo, tan equivocada estás, tan engañada te tiene Dios. Le dice, come y verás que no vas a morir. Y ahí comió. Y cuando comió, no murió. Entonces, como nosotros, hermanos, somos sensibles, nuestra entrega a Dios es poca, es mínima, no tenemos abundancia de Dios. ¿Sí? Hermanos, si a usted le dicen lo mismo y usted come y no muere, lo primero que uno va a decir es pensar de veras, Dios me mintió. Tenía razón don Sata. ¿Sí? Amén. Dudó de Dios y creyó en el enemigo, porque en realidad no murió. Porque nunca entendió, hermano, lo que murió en ellos fue, dice, su espíritu, la separación, la comunión que tenían con Dios. Mire, se alejó Dios de ellos. ¿Sí? ¿Sabe cuánto cristiano lee la Biblia, ora? Amén. Pero está alejado de Dios. Aceptó a Cristo, se bautizó, tal vez tiene el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Pero está alejado de Dios. Dice, ¿por qué yo oro y Dios no me escucha? Porque no hay comunión. No hay comunión. Amén. Entonces la primicia tuvo siempre comunión con Dios, pero la cosecha, hermano, ya la separación, Dios no los mató. Amén. Pero Dios, le estoy poniendo un ejemplo de la cosecha. La primicia de Adán y Eva era el Edén, pero cuando ellos pecan, los sacan ¿a dónde? Amén. Los sacan del Edén y los tiran a la tierra. Amén. Entonces la cosecha es parte de aquellos que el Señor sacó. Amén. Aquellos que el Señor le dijo, ahora le dijo a la mujer, tus hijos van a nacer con dolor. Dijo el hermano Toniel. Amén. Digo, quiere decir que al principio las mujeres tenían hijos. Eva tuvo hijos en el Edén sin dolor. La serpiente fue castigada, fue maldecida cuando le dice el Señor, ahora por haber hecho caer a mi siervo, amén, dice, te maldigo, dice, y desde este momento te arrastrarás, dice el hermano Toniel. Entonces quiere decir que la serpiente caminaba. Amén. Porque serpiente quiere decir un ser de pie. Amén. Y a Adán, porque la maldición de la serpiente no solo cayó en él, sino que cayó en Eva. Le dijo, ahora tus hijos serán con dolor. Y le pasó la cuenta a Adán y le dijo, a ti le dice, lo que has tenido, en lo que tú te enseñoreabas, le dijo, ahora, le dijo, para poderlo obtener, dice, vas a tener, dice, que trabajar y vas a tener que, dice, con el sudor de tu frente te ganarás el alimento. Ahí está la cosecha.
Amén. Aleluya. ¿Con quién salió Adán? Dice, y será la mujer sustentada, porque ahí estarán muchas de sus familias, mucha familia cristiana que usted conoció, muchos amigos cristianos, amén, invitados, que solo venían a la iglesia como invitados de vez en cuando, amén. Ahí usted se va a encontrar a la familia que era cristiana, pero que lo mismo. Aleluya. Dice en el número 3, Apocalipsis 12:6. Dice así, una vez más, y la mujer, dice, huyó al desierto donde tiene lugar, dice, preparado por Dios, para que ahí, dice, la sustenten, dice, por 1260 días. Amén. 1260 días significa 3 años y medio. Aleluya. Aleluya. 3 años y medio es un periodo, dice, de la tribulación. Amén. Quiere decir que la cosecha ya estará en tribulación. Es un periodo de persecución. Quiere decir que la mujer será llevada y será sustentada. Y la ira del dragón es la persecución. Ira del dragón significa persecución. Ejemplo, ¿quién seguía a los cristianos? ¿Para qué seguía Saulo a los cristianos? ¿Qué hacía Saulo con los cristianos? Los perseguía. ¿Para qué? A unos para apedrearlos, otros para latiguearlos, a otros para meterlos en las cárceles y a otros para matarlos. Aleluya. Eso se llama, la iglesia va a pasar por tribulación. No es que venga el enemigo con sus cachos y sus demonios, no. Hay gente cristiana dentro de las iglesias, hermanos, que vive en tribulación. Ya están en tribulación. ¿Sabe cuánto cristiano conozco, hermano, de 10 años para arriba? Tenía 10, 20, 30, 40, 50 años en el evangelio y todavía, hermano, están en tribulación. ¿Sí? Viven solamente en lucha, viven solamente en pruebas, viven solamente en tentación. Amén. No, hermano. Nosotros ya no tendríamos que estar ahí. Nosotros tenemos que vivir, hermano, gozosos, alegres, perseverando, felices, contentos, alabando al Dios de los dioses, al Señor de señores. Pero no, dice que la persecución será 1260 días, que contribuye a 3 años y medio. Tribulación, dice, periodo de persecución a la cosecha. Amén. Ahí vuelve a repetir, Apocalipsis 12:6, pues avanzamos. Número 4. Dice, la cosecha, oiga, póngale mucha atención, es que esto es precioso, hermano. Dice, la cosecha va a conocer literalmente, oiga, literalmente, ¿a la qué? A la Trinidad falsa. Apocalipsis 12:9. Mira la Trinidad falsa. Y fue lanzado fuera, dice. Amén. Amén. Bueno, mire, es que yo lo amo a usted, hermano. Yo lo amo en Cristo. Vámonos más, mire. 12:7 para que entienda. Amén. Después dice, amén, hubo una gran batalla en el cielo.
Miguel dice, y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón, dice, y sus ángeles. 8. Pero no prevalecieron, dice, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. ¿Para quién? Para el dragón y sus ángeles. Amén. Entonces, como ya no había lugar para el dragón y sus ángeles, entonces dicen 9, ellos fueron lanzados fuera. ¿Quiénes? El gran dragón. 1, la serpiente antigua. 2, el que se llama diablo. ¿Y quién más? Y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Ese fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Amén. Ahora yo le digo, dice en la cosecha que la iglesia, el remanente que quedó, dice que literalmente conocerá la falsa Trinidad, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Pero le tengo malas noticias, que hoy, aunque no estemos en la gran tribulación o en la tribulación, amén, pero podemos estar en la pretribulación, amén, preparándose ya, amén. Tenemos, hermano, falsas doctrinas, falsas enseñanzas, falsos pastores, falsos maestros, falsos cristianos. ¿Amén? ¿Sí? Amén. Amén. Yo he estado en medio, hermano, de hermanos que fingen la unción. Amén. Fingen. Hay hermanos, que imitan el hablar, el don de lenguas. Es falso. Hace años encontramos una escuela que le enseña a sus miembros a hablar en lenguas. Hacen ejercicio de lengua, los ponen con la bocota abierta y empiezan con la lengua para allá, la lengua para allá. Ahora hablen. O les enseñan a decir las palabras al revés para que se oiga como que es. Amén. Como que están hablando lenguas. Pero son lenguas, hermano, estudiadas, inventadas, provocadas. Y, le digo, hasta lenguas satánicas. O lenguas usadas por espíritus inmundos. Adentro de la iglesia. Amén. Hay unos que se tiran al suelo y rodan. Y dicen, va para allá y andan rodando. Para ellos eso es unción. Amén. Le contaba al hermano que ora 1 hora, 2, 3, no, y estoy acostumbrado a orar hasta 5 horas. Amén. Entonces, hermano, la cosecha, ¿quién va a estar ahí? A todos esos que les acabo de mencionar. Aquel que ora 5 horas, aquel que da vuelta y cree que eso es unción. Amén. Aquel que inventa las lenguas, aquel que inventa la unción, aquel que se para aquí a predicar, hermano, temas que saca de la internet. Amén. Aquellos que hasta hacen así. Y eso dice que es unción. Aquel que hace así. Amén. Aquellos, hermano, aquellos que se aprovechan, dice, usan su autoridad para aprovecharse, dice, de los débiles. Por eso dice, la falsa, amén, Trinidad. Amén. Por eso, por el amor que Dios le va a tener a los que quedaron, dice, por aquellos que aún guardaron la palabra, aquellos que guardaron, dice, el testimonio de mi Hijo, dice, por eso le haré guerra, dice, mandaré a Miguel para que le hagan guerra a Satanás, dice, para que no haga, dice, que su ira no los termine de asesinar. Amén.
Por eso, hermano, dice el 17, léalo una vez más, dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacerle guerra. Por eso dice que fue, hermano, peleado, fue batallado. Y en el 9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, dice, la serpiente antigua, amén, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña ¿a quién? Engaña al mundo entero. Ese fue arrojado a la tierra, dice, al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, dice, y sus ángeles fueron arrojados, ¿qué? Con él. Pero cuando esté la cosecha, en el tiempo de la cosecha, la primicia ya no está en la tierra. Entonces, ¿a quién le va a hacer guerra? A los que están en la cosecha. ¿Sí? Hay hermanos que no saben si tienen el bautismo del Espíritu Santo. ¿Sí? Un día les puse un ejemplo. ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? Hay hermanos que ya tienen el bautismo del Espíritu Santo, pero lo que no ha hecho es que no ha fluido. Amén. Sí, lo tiene ahí. Amén. Pero no le ha dado fluidez, libertad, gracias. Amén. No lo ha dejado expresarse, lo tiene ahí. ¿Sí? Entonces un día le puse un ejemplo. Amén. Estábamos en mi casa, todavía me acuerdo que yo le puse un ejemplo. El bautismo del Espíritu Santo, le dije, y yo estaba cerca de la salida de mi apartamento y había un switch donde se hace para prender y apagar la luz. Y yo le dije, mire, y apagué la luz. Amén. Y le dijo, así éramos nosotros, sin el Espíritu Santo. Había, dice, tinieblas, oscuridad. Amén. Y le encendí la luz, y cuando el Espíritu Santo nos llenó, ¡pum!, encendí la luz. Y ahí fuimos llenos del Espíritu Santo. Ahora hay luz en nosotros. ¿Por qué? Porque muchos tienen el bautismo del Espíritu Santo. Y le puse un ejemplo, el mismo ejemplo. Si yo saco este foco, hoy esta lámpara, yo la quito. Amén. Se va a ir la luz, porque yo quité la lámpara. Pero si yo meto mi dedo, amén, donde está sentada la lámpara, ahí siempre hay corriente. Si usted se aparta de Dios, amén, si usted negó a Dios, la llenura ahí va a estar, contriste, amén, contristado, apagado, porque usted lo abandonó. Amén. Usted como lámpara se apaga, pero la corriente ahí va a estar. Por eso es necesario darle la manifestación original, como debe de ser. Amén. Porque si no, vendrá el falso hermano, vendrá el falso profeta, vendrá la serpiente antigua, vendrá un pastor falso y nos engañará. Un falso apóstol nos engañará. Porque no hemos conocido el de verdad. ¿Sí? Un día le dije, no le crea todo que encuentre en la calle o en su trabajo o en la misma iglesia cuando venga, que le diga, es que yo soy cristiana. Yo soy cristiano. Amén. Porque puede venir, dice, una oveja vestido de lobo. Amén. Sin ofender. Dice así, número 5. Apocalipsis 12:11. Amén. Dice, menosprecian sus vidas. Muerte literal. Así se llama. Cuando alguien menosprecia su vida, es que a mí nadie me quiere. Es que a mí nadie no me importancia. Yo no sirvo para nada. ¿Sí? Amén. Dice, eso se llama muerte literal. ¿Qué hizo el enemigo? Le puse el ejemplo. Come, le dijo, come de este fruto. Le dijo, no. ¿Por qué? Porque Dios me ha dicho que el día en que yo coma, moriré. Le dijo el enemigo. Pruébalo y te vas a desengañar. Comió y murió literalmente.
Muchos han aceptado a Cristo literalmente, no espiritualmente. Aleluya. Amén. Véase hoy en un espejo. Amén. Bueno, mejor mañana cuando se levante se ve, ahí se ve la realidad cada uno. Ahorita ya se puso todo postizo, se ve bonito. Pero en la mañana levántese, mírese en el espejo y véase literalmente en realidad cómo somos. ¿Sí? Hay cristianos literalmente muertos. Tienen vidas, pero espiritualmente están muertos. Ahora yo le pregunto, si el Señor viniera mañana, ¿qué pasa? ¿A dónde? ¿Primicia, cosecha o rebusco? Porque dice así el 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Y qué? Y de la palabra del testimonio de ellos. Amén. Y ahí fue cuando ellos menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ahí es donde ellos van a hacer lo que la primicia hizo desde el principio. Tomaron su cruz, dice, todo aquel que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Amén. Ellos ahí van a tomar su cruz y ahí van a decir, es cierto, voy a seguir a Cristo, pero pagar un precio. Amén. ¿Sí? Pagar un precio. A mí alguien un día me dijo, usted porque tuvo suerte, y es cristiano y todavía cree en la suerte. Hay cristianos que todavía creen en la suerte. Me dijo, usted porque tiene, me dijo. Bueno, en aquel entonces me dijo, usted porque tuvo suerte, me dijo. ¿Cómo así? Sí, me dijo, porque usted tuvo la suerte de que su esposa y sus hijos busquen de Dios, pero yo no. Yo no he tenido esa misma suerte. Cuando me dijo suerte, mejor me quedé callado. Porque cuando mencionó la palabra suerte, automáticamente, literalmente entendí qué estatura espiritual tenía. Entonces, hermano, ¿para qué contender? Amén. Y eso le estoy hablando de unos 10, 12 años, 15 años atrás. Amén. Porque le digo, Dios es real. Amén. Dios es real. Dice así, menospreciaron sus vidas. Amén. Entonces, cuando ellos hacen, veámoslo una vez más, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Dice, ¿por qué? ¿Cómo le vencieron? Porque ellos menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Quiere decir que ellos fueron, amén, salvos, amén, por juicio. Amén. Aleluya. Rebusco. Vamos a terminamos rebusco. Apocalipsis, nuevamente, 12:17. Creo que se va a hacer fácil porque ya lo leímos. Entonces el dragón se llenó de ira. Entonces se llenó de ira no en la primicia, porque el dragón ni vio a la primicia. Amén. ¿Falta? Oh, sí falta, perdónenme, hermanos. No me había percatado atrás está apuntado el resto. El 6. Número 6, Apocalipsis 12:14. Excusez-moi. Amén, ¿lo tiene? Apocalipsis 12:14 dice, y se le dieron a la mujer, dice, las 2 alas de la gran águila para que volase, dice, amén, delante de la serpiente, dice, ¿a dónde la llevaron? Amén, al desierto. ¿A qué? ¿A dónde? A su lugar. La primicia nunca
ha estado en un desierto, porque siempre vivió en abundancia. Amén. Entonces la llevaron al desierto. 7, 12, 15. Y la serpiente arrojó de su boca, dice, amén. ¿Lo tiene? Y la serpiente, dice, arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Amén. Eso quiere decir, la mujer fue atacada. Amén. Ese río quiere decir falsa doctrina. ¿Sabe cuántas iglesias, hermanos, predican una falsa doctrina? Amén. Falsa doctrina. Y existió falsa doctrina. ¿Sabe cómo leía ayer, anoche? Aquellos 3 hombres, uno no me acuerdo, tiene un nombre raro, pero está aquellos 3. Está Balaam, está Coré y está Abilaam, algo así. Son 3 que venían, dice, con Moisés en el desierto, con el pueblo de Israel, y estos venían murmurando, venían metiéndole cizaña al pueblo. Amén. Amén. Esto, hermano, quiere decir que venían metiéndole, hay gente que le mete doctrina falsa, ¿sí? Hay unos que dicen que usted no tiene que asistir a una iglesia, que usted no tiene que estar en una iglesia todos los días para hacerse salvo. ¿Sí? Acaba de morir un actor, dice, y fue famoso, fue aquí, fue borracho, fue fornicario, fue adúltero, fue todo. Y dice la familia, lo bueno es que ya está, dice, en su santa gloria. Ya está con el Señor, ya está con Dios, dice. Fue un buen hombre. Amén. Dice el Proverbios, de ignorantes es dar por certeza lo que no han entendido. Amén. Muchos se quedarán, hermano, en la cosecha porque no se apartaron de la falsa doctrina. 8. Amén. Esto es lo peor. Apocalipsis 13. ¿Qué significa 13? Rebelión. Oiga, Apocalipsis 13, 16. ¿Lo tiene? Dice el 16. Dice, y hacía, oiga hermano, la bestia en la tierra, ¿qué hacía? Y hacía, dice, que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. 17. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, amén, o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Amén. ¿Cuál es el nombre? Oiga, ¿cuándo nosotros íbamos a entender, hermano, que el nombre de la bestia es? Cuando uno le dicen algo a uno, ¿cuál es su nombre? Oscar. ¿Cuál es su nombre? Josué. ¿Cuál es su nombre? Joseph. Pero cuando llamen dice, y con nosotros dice, amén, pase, y en vez de decir el nombre, le van a decir, pase el 666. Amén. Amén. Ese es el número de la bestia. Amén. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué la cosecha? Porque la cosecha, el final de la cosecha, hay un final, hermano, triste. Amén. Triste. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver, hermano. Oiga lo que le estoy diciendo. Vamos rápido, hermano. No sé cuándo tenemos. Rebusco también va a sufrir. Rebusco, dice. Apocalipsis 12, 17, ya lo leímos. Pasemos al 2. Dice, descendencia, dice, de la mujer. 2, conoce a la Trinidad falsa. Ya lo leímos. Amén. Apocalipsis 13:1. Dice así. Me paré, dice, sobre la arena del mar
y vi subir del mar, dice, una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas, dice, ¿un qué? ¿Un nombre qué? ¿Un nombre qué? Blasfemo. Sí. ¿Cómo dice? Cabezas tenían nombres ofensivos contra Dios. ¿Qué es blasfemar? Ofender. Amén. Aleluya. ¿Sí? Amén. Dice así, 13:11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes, dice, a la de un cordero, pero hablaba como dragón. Aleluya. Y yo, fíjense, hermanos, perdón, yo no me estoy riendo de chiste, me estoy riendo porque el enemigo se cree listo. Y es listo con los que están dormidos, pero no con los que están despiertos. Amén. Porque, hermano, amén, si usted lee el 11, dice que él viene, dice, con cuernos, y tenía 2 cuernos semejante a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y yo soy uno, hermano, que yo dejo que hable. Porque en el hablar, amén, nosotros damos a entender en qué estado estamos. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros, hermano, yo le he dicho, cuando un hermano se le acerca a usted, un ejemplo breve, y le dice, y tiene tiempo de no verlo. Yo espero que alguien que tenga años de no verlo, 1 o 2 años, me diga, hola hermano Oscar, ¿cómo está, varón? ¿Y cómo está su familia y la iglesia? Siempre adelante, hermano, bendición de Dios, siervo, amado. Pero no que me diga, hermano, qué deteriorado está. Qué pelón está, hermano. Qué viejo está, hermano. Aunque sea verdad, pero no son palabras para decir eso. Porque usted es un hijo de Dios, hermano, o así le dice Dios a usted. Oh, hijo pelón, hijo enano, hijo gordo, ¿verdad que no? ¿Cómo nos llama? Mis amados, mis hijitos, pueblo mío, nación santa, pueblo adquirido. Oiga cómo nos dice. Siervos. Dice, yo no te llamaré siervo, te llamaré amigo, porque entre los amigos, dice, se cuentan secretos. Oiga. Amén. ¿Por qué le hablo así? Porque, hermano, ya no tenemos necesidad, porque el que esté en la primicia puede identificar, hermano, a una oveja vestido de lobo. Puede identificar a un falso profeta. Amén. Porque dice, por sus frutos. Amén. Dice que este tenía apariencia de cordero, dice, pero hablaba como dragón. ¿Y qué es el dragón? Dice, aquel que solo habla para matar, habla para destruir y para robar. Amén. ¿Sí? Con una palabra nos destruyen. Sí. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que llenarnos de Dios. Amén. Dice, no solo de palabra vive el hombre. Hay gente que está llena de Biblia, pero lo que dice no es lo que entra, lo que lo contamina, sino lo que sale. Lee la Biblia, hermano, para sacar solo basura de su boca. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quiere decir que nosotros tenemos que tener comunión con Dios. Y si le da cólera, hermano, a la gente que usted le diga, es que Dios me habla. ¿Sabe cuántas veces yo he dicho a la gente que Dios me habló? Dios me habla. Y se ríen, o se quedan callados, y hacen así.
Antes yo me daba pena decir, Señor, perdóname, no quiero servir de tropiezo, pero ahora le digo, Señor, si le sirve de tropiezo y eso lo despierta, pues le serviré de tropiezo. ¿Por qué le digo yo que Dios me habla? Porque cuando Dios me habla, yo lo pongo en práctica y yo veo el fruto. Yo veo el fruto. Yo lo veo. Amén. ¿Por qué, hermano? No es porque yo valga, porque es que usted tiene lo mismo que yo. Pero yo, hermano, como todos, tenemos que luchar por irnos con el Señor. Que lo primero que el Señor, cuando Él venga en su parucía, vea a la primicia, que lo vea a usted, que me vea a mí. Por eso yo le enseño la palabra, no perfectamente, pero correctamente, lo más cercano a nuestra salvación. Hablar, hermano, del Apocalipsis es lo más difícil. Amén. Pablo, hermano, que fue el conquistador, hermano, de Colosenses, amén, de Efesios, de los Corintios, de los Tesalonicenses, amén, de los Gálatas, nos llega a nosotros con sus mensajes escritos en la cárcel. No tuvo el privilegio de Juan, amén. Aunque al Señor se le reveló en su parucía, amén, pero no tuvo el privilegio de Juan, porque Juan se ganó, hermano, ese privilegio porque él entró en el corazón de Dios, él logró entenderlo a lo que Cristo había venido. Amén. Uno le decía, Señor, cuando yo me vaya, ¿a qué lado estaré de ti? ¿A la izquierda o a la derecha? Eso les interesaba. La otra le dijo, Señor, cuando yo me muera con mis hijos, ¿a cuál de mis hijos vas a sentar a tu lado? Cuando les habló a los discípulos que el reino de él no era aquí, se pusieron tristes. Dijo, entonces, ¿no es tu reino, no es de este tiempo? ¿No vamos a reinar contigo en este tiempo? Le dijo, no. Hay otros que necesitan ser salvos también. No entendieron. Pero Juan entendió. Y yo entendí. Y usted tiene que entender. Amén. ¿Sí? ¿Por qué, hermano? Porque mire, dice el 3, ya leímos el 1, el 2, el 3. Dice, en el rebusco, dice, se las van a ingeniar, dice, para que no los marquen. Amén. Estos van a ver morir, dice, a sus hermanos. Apocalipsis 13, 5 y 7. Dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar, dice, 42 meses. Amén. Dice el 6. Dice, y abrió su boca en blasfemia ¿contra quién? ¿Contra quién? Apocalipsis 13, 6. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar, dice, de su nombre, amén, 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 de su tabernáculo, y de qué, y de los que moran en el cielo. 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio una autoridad, dice, sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esa es, hermano, el rebusco. ¿Cómo le llama? Oiga, hermanos, es triste. En el 7 le dice, y se le dio autoridad, dice, para que le haga guerra a los santos. Ya no le llama hijos. Ya no les llama a los que guardaron los mandamientos. Ya no le dice a los que guardaron, dice, el testimonio de Jesucristo. Ahí solo le llama santos. Ah, hermano Oscar, entonces ahí va a estar Santo Tomás. ¿Ah? Ahí va a estar el niño de Atoche. ¿Sí? Ahí va a estar la Virgen de Guadalupe, porque esos son santos. No, hermano.
El Señor por eso dijo, sed santos porque yo soy santo. ¿Por qué? Porque Él sabía que al final del rebusco, hermano, todavía le podía dar una oportunidad a aquellos que un día tal vez tuvieron la oportunidad de servirle a Dios en grande y lo negaron. ¿Qué nos hace santos a nosotros? ¿Sí? Porque dice que la palabra nos purifica, la palabra nos limpia. Por el oír la palabra, dice, aumenta nuestra fe. Amén. El que tenga hambre y sed, dice, la palabra nos sacia. La palabra dice que es lámpara a nuestros pies, es tu palabra, es aceite. Amén. Aleluya. La palabra, hermano, dice Juan, es el verbo. Por eso le digo, Juan entendió, dice, en el principio era Dios. Amén. Amén. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo es Dios. Amén. Hay sectas, porque son sectas, amén, que no creen en el Espíritu Santo. Hay iglesias cristianas que solo creen en Jesús. Hay sectas, hay mezquitas, hay sinagogas que solo creen en Jehová Dios, pero no creen en Jesús ni en el Espíritu Santo. Entonces todos ellos buscan a Dios. Amén. Buscan a Dios, pero lo buscan, amén, por legalistas o por religiosidad. Y dice el Señor, por cuanto has creído en mí. Amén. Quiere decir que hubo, ¿cómo le podría explicar? Claro, hubo un lienzo, tomémoslo así. Hubo un lazo, un lienzo de salvación a aquel judío que niega a Jesucristo, a un musulmán, amén. ¿Cómo se llaman aquellos? A un Buda, amén. A aquellos que niegan a Jesucristo como Hijo de Dios, aquellos que no aceptan al Espíritu Santo, amén. Amén. A ellos, pero creen en Jehová. Amén. Hay una secta, no sé qué será, pero los gnósticos dice que Dios existe, pero que Dios no tiene hijos, que Dios es una fuerza magnética, es un poder invisible, perdón. Amén. Pero creen en Dios, pero hasta ahí nomás. Amén. Saben que hay un Dios, pero hasta ahí nomás. Pero Pablo dice, yo creo en un Dios. ¿Se acuerda cuando Pablo va a Grecia o a Atenas? Amén. Y le dice, pasa adelante. Y dice que vienen enorgullecidos. Amén. Le dicen, ven, te vamos a mostrar. Y ahí estaba Mercurio. Ahí estaba Zeus. Amén. Ahí estaba, ¿quién otro estaba ahí? King Kong, creo que estaba ahí. Estaba la medusa, estaba el que solo tiene un ojo, y todos esos estaban ahí. Mira, todos esos son nuestros dioses. Y cuando iba caminando Pablo, dijo, Señor, ayúdame, rescátame, ayúdame, Señor, tú dices que no dejas que tus hijos los humillen. Y cuando iba caminando, dice, al Dios desconocido, había un altar que no tenía nada encima. Y decía el título, el Dios del trueno, el Dios del agua, el Dios de las nubes, el Dios de la música, el Dios de los vicios, el Dios de todo. Pero dice, al Dios desconocido. Y le dijo, ahí está el mío. ¿A dónde le dijo? Ahí. Pues ahí no hay nada por eso. Porque mi Dios no lo puede ver, pero lo puede sentir. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana
cuando sale ese sol. Tan cierto que cuando yo le hablo, Él me puede oír. Amén. Nosotros le alabamos por fe, ¿sabía usted? ¿Y a quién le cantamos? Al aire, ¿no? ¿Eh? No. Nosotros sabemos a quién dirigimos nuestra alabanza. Hay iglesias, hermanos, que le canta al pueblo. Lávate sus manos, lávate sus manos. No, la alabanza es para Dios. Dios recibe la alabanza, amén, y la convierte en incienso, amén, en rocío, y bendice a su pueblo. Amén. No tiene, hermano, ni conocimiento a quién se le alaba. Amén. Terminamos. ¿Cuánto, hermano? Ya acabamos. Así se acabó. Bueno, apunte nomás. Apocalipsis 6:12. Apocalipsis, si no tiene el libro, apúntelo. Si tiene el libro, no lo apunte. Dice Apocalipsis 6:12, dice, verán los juicios, el rebusco, lo último. Verán los juicios, verán el gran terremoto, verán el sexto sello, verán ángeles y sus trompetas, Apocalipsis 8:7-12, verán a las estrellas, amén, que se abren, verán que se abrirá el abismo, amén. Apocalipsis 9:1-12, dice, y verán soltar, dice, amén, a los ángeles, Apocalipsis 9:13-21, y ahí verán, dice, a los espíritus, Señor. Amén. Perdone que ya no avancemos de esta manera, pero quiero que pasemos a la próxima página. Todavía nos quedan 2 años más. Jesucristo no ha venido. Bueno, al paso que voy yo, pues si quiere, el otro sábado le termino de leer el libro. Pero si quiere irse con el Señor en su parucía, amén. Aleluya. Vamos a orar. Yo le quiero ministrar algo hoy. Pero ya me di cuenta, fíjese, que cada vez que vengo los sábados para la iglesia, hablar de esto me pone nervioso. Porque, hermano, hablar de esto y hablar lo que no es, amén, yo sé que me van a pedir cuentas. Por eso yo quiero que usted ore por mí siempre. Porque yo le preguntaba al Señor, Señor, pero ¿por qué me da nervios? Porque yo he dado muchos estudios, hermano, de parte de Dios, y nunca me pongo ni me he puesto como este estudio. Y cuando entré por esa puerta entendí algo, que aquí está el misterio de nuestra salvación primaria, la primicia. Si nosotros, hermano, este es el último test, Apocalipsis es el último examen, que usted no puede salir ni de 30, ni de 40, raspado, por lo menos 50, que saquen este examen, yo me voy con el Señor, 60, no. Yo quiero que usted y yo, cuando pasemos este examen, amén, amén, porque no le van a decir la cantidad que sacó. La única manera que saber de que usted sacó al 100% en el examen es que si usted vio a Cristo en su parucía. Si Cristo viene y usted y yo no lo vemos, Él viene y se va y no lo vemos, quiere decir que no sacamos 100, sacamos el 80. Por eso dice la Biblia, y uno dice, cosechó al 100 otro al 60 y otro al 30. Quiere decir que nos sacamos 60, raspados 70, pero no al 100. Amén. Amén.
Padre, en esta hora, nosotros venimos delante de ti, pero necesitamos, Padre, la necesidad de que aquel que viene en pos de ti, seas tú quien nos tomes con tus manos, en tus brazos, y seas tú el que nos introduzca, Señor, a tu presencia misma. Así como Moisés se le ordenó, Señor, quitar la sandalia de sus pies, porque en el lugar donde él estaba parado, santo era. Señor, no era tanto el lugar, sino quién estaba en ese lugar. No es tanto la iglesia, Señor, donde yo vengo o donde tú vas, sino quién es el que hace presencia en la iglesia donde tú estás. No es importante ni el nombre, ni el pastor, ni el líder, Padre, sino es el que se mueve, el que hace mover, el que hace cambiar, el que cuando aquel toca, las cosas cambian. En aquel cuando él habla, las cosas se sujetan. Y cuando él está, hay luz. Cuando el Espíritu Santo se mueve, ahí hay libertad. Hay libertad para cantar, libertad para danzar, libertad, hermano, para seguir adelante, Señor, y no mirar atrás. Vendrá, dice, vendrá uno y vendrá otro. Caerán a tu lado 1000 y 10,000. Pero si tú le has creído a Dios, a ti no llegará. A esa palabra yo le he creído, Señor. Y yo he visto caer 1000, yo he visto caer 10,000. Y hasta el día de hoy, aunque he temblado, he balanceado, tal vez mis rodillas se han querido doblar, mis fuerzas. Amén. Soy hombre. Todavía fallo. Todavía peco. Todavía el enemigo está. Dice, a este lo voy a matar, a este lo voy a destruir. Pero he visto la mano de Dios. Yo he visto la mano de Dios, como dijo la prédica del domingo. Ya vistes a mi hijo Oscar, ya vistes a mi hijo Josué, ya vistes a mis hermanas, ya vistes a estos niños que están aquí parados delante de mi presencia. Tal vez, Señor, tú le darás permiso, pero no tiene permiso para tocar nuestra alma, no tiene permiso para tocar nuestra vida. Señor, yo lo único que te pido, Señor, es que nos des las fuerzas para seguir adelante, Señor. Fuerzas en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por este momento, Señor. Bendigo, Señor, a los que no están en el momento aquí, Señor, con nosotros. Pero, Señor, yo confieso y declaro que pronto nuevamente estaremos juntos. Padre, gracias por la oportunidad de mencionar. Límpiame, Señor, nuevamente con ese carbón cada segundo de mi vida, Señor. Estos labios inmundos, esta lengua impura, Señor. Padre, y que todo lo que entre, Señor, Padre, tú lo coles. Cuélalo, Señor, fíltralo, para que no sea, Señor, lo que entre, Señor, sino que lo que salga edifique a cada uno de tus hijos, a tu pueblo y a mi vida misma, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, seamos cada uno bendecidos. Que el Señor le bendiga, hermano. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios.